Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy traemos algo que, francamente, pone los pelos de punta. Vamos a desgranar uno de los relatos más oscuros que hemos analizado, la historia de Fabián. Es una experiencia real, devastadora, que rompió a su familia para siempre. A través de este análisis vamos a estructurar paso a paso esta leyenda local sobre los horrores que se esconden en lo profundo del monte. Así que mentes abiertas, porque lo que viene desafía toda lógica y nos va a meter de lleno en el miedo más primitivo y visceral. Y vamos a empezar fuerte con la premisa central, una advertencia absoluta que marca el tono de todo el relato. Si alguna vez alguien de tu familia desaparece en el monte, míralo bien antes de abrazarlo. Ojo, porque esto no es un simple consejo de supervivencia para no perderse. ¿Qué va? Es una alerta sobre la pérdida total de identidad. Según cuenta Fabián, a veces lo que sale caminando de entre los árboles, aunque tenga la misma cara y la misma voz, sencillamente no es la misma persona. Sección 1. La ley del monte. Para entender todo esto hay que situarse. Imaginemos una finca justo al borde del monte, en plena temporada de lluvias. Allí había una regla de oro, una ley no escrita pero inquebrantable. Si alguien se pierde después de que caiga el sol, nadie sale a buscarlo hasta el amanecer. Y punto. El padre de Fabián conocía muy bien cómo funciona el bosque de noche. Decía que altera los caminos, que imita las voces de los seres queridos para desorientarte, y lo que es peor, que cuando decide devolver a alguien, a veces lo devuelve acompañado. Sección 2. El regreso de Esteban. Fijaos en cómo se va cociendo la tragedia. Esteban, el hermano mayor, era el típico tipo fuerte, súper escéptico, de los que se ríen de las leyendas. Sale de madrugada hacia el lindero norte y promete volver antes del almuerzo. Pero no vuelve. Cae la tarde, la madre se desespera por completo y el padre, muerto de miedo, aplica la regla y prohíbe salir a buscarlo. Imaginaos a toda la familia en vela, escuchando la tormenta, hasta que, justo a medianoche, empiezan a sonar unos pasos lentos y pesados acercándose por el camino de piedra. Abren la puerta de golpe y la imagen es dantesca. Ahí estaba, de pie, empapado por la tormenta, lleno de barro espeso hasta la cintura, sin sombrero y con la piel destrozada por las espinas. Era él. Tenía la cara de Esteban, pero su llegada solo era el principio de una pesadilla mucho mayor. Hay un detalle físico aquí que es absolutamente clave. Al abrazar a su hermano, Fabián no sintió el frío normal de alguien que se ha mojado con la lluvia. Para nada. El relato especifica que estaba helado, pero con un frío profundo, punzante, como si acabara de salir del fondo de un río congelado. Ese es el primer aviso, el instinto gritando que algo va terriblemente mal. Sección 3. Señales de una falsificación. Aquí es donde la cosa se pone realmente perturbadora. Fijaos en el contraste. La familia intentaba autoconvencerse de que era el trauma, pero las pruebas decían otra cosa. Esa misma noche, el que llegó se sentó a la mesa y se comió 3 platos seguidos, en silencio total y sin mirar a nadie. El Esteban de siempre era un chico enérgico, vibrante, pero este ser recitaba los recuerdos de forma mecánica, casi como si estuviera leyendo un guión, intentando imitar las emociones humanas pero sin conseguirlo. Y luego llega esta confesión en la madrugada. Fabián compartía cuarto con él. Le preguntó desde su cama dónde se había metido y sin darse la vuelta, la entidad soltó este susurro. No me gustó que me dejaran solo. Pero la fuente aclara que la voz no sonaba como si saliera de su garganta, sino de mucho más adentro. Al girarse, el impostor simplemente sonrió en la oscuridad, con los ojos abiertos de par en par. Pensadlo un segundo, el terror de dormir junto a algo que sabes que no es humano. A partir de ahí, todo se descontrola. Los animales, que tienen un instinto purísimo para estas cosas, no los soportaban.
Los perros le gruñían, el caballo entraba en pánico. Esta entidad se quedaba descalza bajo la lluvia como en trance diciendo que escuchaba voces. Pero el punto de no retorno fue cuando lo pillaron detrás del establo, cavando en el barro como un animal. Al levantar la vista, por una fracción de segundo la máscara cayó. Sus pupilas eran como dos pozos negros y dilatados y tenía las uñas destrozadas. Sección 4. El ritual del curandero. Con todas estas pruebas, el padre reacciona. Lo amarra a la fuerza y lo lleva a la casa de don Aurelio, el curandero local. Y ahí arranca un ritual súper tenso en 4 pasos. Lo inmovilizan en una silla, queman ramas sagradas, el curandero empieza a rezar en un idioma extraño sin romper el contacto visual y finalmente le arroja agua bendita. Don Aurelio lo tuvo claro desde el principio. Nunca debieron dejarlo entrar en casa. Y el clímax de este ritual es de locos. Las cuerdas empezaron a tensarse solas bajo una fuerza invisible. La silla crujía y de repente la criatura soltó un grito espeluznante. Pero no era una sola voz, se escuchaban 2 voces superpuestas, la de Esteban y otra más, profunda, cavernosa, que sonaba como lodo moviéndose. Al final, bajo la presión del ritual, la entidad confesó dónde estaba su víctima, en un lugar prohibido del monte conocido como El Hueco. Sección 5. El rescate en el hueco. Rápidamente organizan la búsqueda. El padre y Fabián, guiados por don Aurelio, llegan a una zona muerta del bosque por un sendero oculto. Y el relato hace mucho hincapié en esto: el silencio. Un silencio absoluto y antinatural. Ni pájaros ni insectos, como si la propia naturaleza hubiera huido de allí. Y en el fondo de un agujero tapado con ramas secas, ahí estaba, el verdadero Esteban, totalmente destrozado, desnutrido, pero vivo. Y al rescatarlo, no hay alivio, hay pánico. El verdadero Esteban se agarra al cuello de su hermano y le suplica aterrorizado: «No lo miren a los ojos, por favor, no lo miren». Había estado frente a frente con algo innombrable, engañado en el bosque tras escuchar lo que creía que era la voz de su madre. Pero entonces ocurre esto, y es un choque de realidad brutal. Si acaban de encontrar al verdadero Esteban tirado en el monte, ¿a quién demonios habían dejado amarrado en la casa de don Aurelio? Es en ese instante cuando se dan cuenta de la astucia y la perversidad de esta entidad. Habían dejado a un monstruo a solas con la madre y el curandero. Sección 6. El eco en la puerta. Evidentemente, al volver, ya era tarde. La silla estaba hecha astillas, las cuerdas reventadas, y la entidad se había esfumado. Pero el horror no se quedó ahí. 3 noches después, en plena tormenta, toc, toc, toc. 3 golpes lentos y pesados en la puerta de la casa familiar. El asedio final había comenzado. Fue una batalla psicológica extrema. La entidad estaba fuera, cubierta de barro, sonriendo bajo la lluvia con la cara de Esteban, y usaba su voz más dulce, imitando a un niño asustado para manipular a la madre y rogar que le abriera. Mientras tanto, dentro, el verdadero Esteban gritaba de pánico en su cama. Al ver que no iba a lograr entrar, la criatura dejó caer el teatro, y con una voz profunda que hacía vibrar el aire, soltó una última amenaza. Volveré cuando él me llame. Se fue, pero a la mañana siguiente dejó una prueba física imposible de negar: marcas de barro en la puerta de madera. Eran huellas de manos, sí, pero al mirarlas de cerca, tenían demasiados dedos. Una firma grotesca, la confirmación absoluta de que lo que habita en ese bosque rompe con cualquier regla de la biología. Y claro, algo así te marca para siempre. Las secuelas destruyeron a la familia. Esteban se acabó mudando meses después. No soportaba la sensación de que alguien lo miraba desde los árboles.
El padre se llevó el trauma a la tumba, jamás volvió a decir una palabra sobre el tema. Fabián se quedó en la finca, pero a día de hoy respeta religiosamente la regla de oro. Nunca, bajo ningún concepto, pise el monte cuando cae la noche. Para cerrar, nos quedamos con una imagen que pone los pelos de punta. Fabián cuenta que en ciertas noches de lluvia esos pasos pesados vuelven al camino de piedra. Y una voz igualita a la de su hermano pregunta desde la oscuridad: ¿ya puedo pasar? Después de analizar cómo esta entidad te estudia, te imita y te manipula, si alguna vez escuchas a alguien que quieres llamando a la puerta desde la negrura del bosque, pregúntate: ¿podrías estar totalmente seguro de a quién le vas a abrir?